Un cordial saludo para todos. En el día de hoy estamos realizando la actividad de la fase número 6 correspondiente a la asignatura de manejo integrado de enfermedades. Mi nombre es Kelivana Martínez Fajardo y en esta ocasión vamos a hablar del cultivo de cacao. Es importante destacar que el cultivo de cacao es una actividad clave para muchas zonas tropicales del país, pero su productividad depende en gran medida de lo que es el clima, el tipo de suelo, el control de enfermedades, porque varias plagas y hongos pueden causar pérdidas muy altas si no se les dan un adecuado manejo oportuno. Por lo tanto, es posible decir que la sanidad del cultivo resulta muy importante para proteger y garantizar una buena cosecha, así como asegurar también la sostenibilidad de la producción. Bueno, en este caso vamos a explicar lo que es el manejo fitosanitario del cultivo de cacao y vamos también a hablar de las 4 enfermedades que seleccionamos y hemos venido trabajando dentro del foro colaborativo, que sería la minoliasis, la escoba de bruja, la mazorca negra y el mal del machete. Es importante mencionar que el cacao es un cultivo tropical que obviamente depende fuertemente de las condiciones ambientales y que este se desarrolla mucho mejor en unas temperaturas de 22 a 38 grados centígrados, con una humedad relativa aproximadamente del 70% o por encima del 70% y precipitaciones altas que sean bien distribuidas. Además, el suelo ideal suele ser profundo, fértil, con una buena aireación, un pH entre 5.5 y 7 aproximadamente. Además, es importante mencionar que los encharcamientos, las compactaciones o la falta de drenajes aumentan el riesgo de enfermedades y pues disminuye obviamente el rendimiento de los cultivos. Ahora bien, el manejo agronómico es la base para prevenir problemas fitosanitarios. Bueno, en este caso se inicia con la preparación adecuada del terreno, la regulación de la sombra, el análisis de suelo y la organización del cultivo. Por ejemplo, las podas de formación, también las limpiezas, las podas fitosanitarias ayudan a mejorar la circulación del aire y a reducir la humedad interna del cultivo. También es esencial realizar un control de maleza oportuno, así como manejar adecuadamente los residuos retirados y destruyendo las partes afectadas. Por último, en cuanto a la fertilización, debemos partir de un análisis de suelo para definir la dosis y las necesidades que tiene el cultivo. Pues en el caso del cacao, este demanda nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y micronutrientes. Además, el uso de materia orgánica mejora muchísimo la estructura del suelo, así como aumenta la retención de la humedad y fomenta la actividad microbiana. Es importante mencionar que para tener un pH adecuado, también favorece la absorción de nutrientes, ¿cierto? Con las bases agronómicas damos paso al estudio de los agentes causales de las enfermedades del cacao, correspondientes a mi compañera Catherine y a mi compañera Dariana, que los van a explicar a continuación. El saludo, mi nombre es Caterina Riatiga y voy a continuar explicando 2 de las enfermedades más representativas del cultivo de cacao. Una de ellas es la monoliasis y la otra es la escoba de bruja. La monoliasis es causada por el hongo Minoloptera roreri y se caracteriza por afectar directamente las mazorcas. Entre los síntomas principales encontramos manchas irregulares, decoloración progresiva, enderezamiento del fruto y finalmente la pudrición del fruto, ¿verdad? Estas enfermedades se reflejan por la humedad alta, la sombra excesiva y la falta de ventilación. Cuando hablamos de esto es porque de pronto no le hacemos una excelente poda a nuestro cultivo y esto nos lleva a que esta enfermedad pues nos afecte, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos también de la escoba de bruja causada por el hongo Minoloptera perniciosa, produce deformaciones severas en brotes y ramas. Se observan crecimientos anormales, abundantes ramificaciones y pérdida de producción, cuando en este caso pues vemos la producción muy bajita. Además, este patógeno se propaga mediante esporas que afectan constantemente tejidos jóvenes. Su impacto es considerable porque afecta la arquitectura de la planta y disminuye directamente la capacidad productiva del cacao. Cordial saludo, apreciados. Mi nombre es Dariana Ballestas. El día de hoy estaré hablándoles sobre la mazorca negra o pudrición negra y el mal del machete en cacao.
La mazorca negra o pudrición negra, como comúnmente se conoce, lleva como nombre científico o pertenece a la especie Phytophthora. Su vía de ingreso es por zoosporas desplazadas por agua. Estas ingresan en contacto directo, ya sea por salpicadura de agua lluvia o heridas en el fruto. En suelos saturados puede afectar las raíces. Sus síntomas son manchas acuosas marrón oscuro, avance rápido hasta ennegramiento total, pudrición y pérdida total del fruto y almendras destruidas o degradadas. Sus signos son esporangios blanquecinos o masas algodonosas bajo alta humedad. El ciclo de este patógeno se basa en los esporangios que se forman en frutos enfermos. Con el agua liberan zoosporas que se desplazan y se encistan en frutos sanos. La infección avanza rápidamente y genera nuevos esporangios, acelerando la epidemia en periodos lluviosos. En suelos pueden generar o formar una estructura resistente. Esta enfermedad es un omicete altamente dependiente de agua. Durante lluvias abundantes, su ciclo se multiplica exponencialmente. Esta es una de las enfermedades más destructivas del cacao. Mal del machete o marchites vasculares, como comúnmente se conoce. Su nombre científico es Ceratopsitis cacao funesta. La vía de ingreso de este patógeno es por heridas en tallos, ramas o raíces causadas por poda, insectos perforadores o herramientas contaminadas. También se puede por contacto radicular. Sus síntomas son marchitez súbita, amarillamiento y caída de hojas, muerte regresiva de ramas y muerte total en casos severos. Sus signos son anillos oscuros de necrosis en xilema, estructuras reproductivas en madera infectada. El ciclo de este patógeno es, tras ingresar, este coloniza el xilema y obstruye el flujo de agua, generando marchitez y muerte. Forma estructuras resistentes o de resistencia en la madera muerta. Este se dispersa por herramientas sin desinfección, insectos y restos vegetales. Este es un patógeno vascular agresivo. El control depende principalmente de la prevención, la desinfección y la erradicación de árboles severamente afectados, debido a su capacidad de supervivencia en madera. Ahora vamos a hablar de la influencia de los factores ambientales y de manejo. Aquí podemos analizar en este cuadro, en esta imagen, nos muestra cómo los distintos factores del cultivo, ya sea la lluvia, la sequía, los residuos de cosecha, la maleza, las plantas hospederas y las semillas susceptibles, pues influyen en cuanto a las enfermedades importantes del cacao, como ya lo hemos mencionado, la moniliasis, la escoba de bruja, la mazorca negra y el mal del machete. Analizando este cuadro en general, podemos observar que por lo menos la humedad alta favorece la germinación de esporas, la infección y también la propagación de patógenos, mientras que la sequía lo que hace de pronto es debilitar las plantas y facilitar las reinfecciones. Por otra parte, pues analizamos que los residuos de cosecha y el material vegetal infectado funcionan como un reservorio permanente de hongos. Al igual, la maleza y las plantas cercanas generan microambientes húmedos que permiten el aumento del riesgo a la infección. Por otra parte, pues podemos observar también que las semillas o las plántulas débiles suelen ser como más susceptibles a los ataques. Así que en conjunto en esta tabla podemos analizar cómo el manejo del ambiente, la limpieza del cultivo y la calidad del material vegetal son fundamentales para reducir estas enfermedades. Ahora bien, analizando los principios de Wetzel y el manejo por enfermedad, podemos analizar que en cuanto a la monoliasis, la práctica recomendada sería la eliminación semanal de los frutos, es decir, la erradicación en cuanto al principio. En cuanto a la escoba de bruja, sería la poda sanitaria de escobas. Igualmente, aquí vendría ejerciendo lo que sería el principio de Wetzel en cuanto a la erradicación. En cuanto a la mazorca negra, nos dice que la práctica correcta es la aplicación preventiva de fungicidas, es decir, el principio de protección. Y en cuanto al mal del machete, nos dice que la práctica correcta es la desinfección de herramientas y evitar heridas. En cuanto al principio, sería el principio de la exclusión. En cuanto a todas las enfermedades de manera general, recomienda como práctica el uso de clones tolerantes, es decir, el principio de inmunización. Cordial saludo, mi nombre es John Wilson Reales Mejía. Vengo a explicar las principales estrategias de control cultural, biológico y químico en el manejo de cacao y sus enfermedades. Bueno, el control cultural incluye la limpieza del cultivo, eliminación periódica de frutos enfermos, lavado y desinfección de herramientas, regulación de la sombra y manejo de malezas. Estas acciones reducen la humedad interna, mejoran la luz y disminuyen la cantidad de inóculo presente en el área. En el control biológico, destaca el uso de Trichoderma ssp, que es un hongo benéfico y compite con los hongos patógenos.
reduce su capacidad de infección y estimula las defensas naturales de la planta. Su aplicación en el suelo y la base del tallo fortalece el sistema radicular y ayuda a prevenir nuevas infecciones. El control químico debe aplicarse únicamente cuando sea necesario, usando productos autorizados por el ICA y siguiendo las recomendaciones técnicas. Es importante rotar los ingredientes activos para evitar resistencia, también calibrar los equipos y aplicar en momentos sin lluvia para garantizar la efectividad del producto. Mi nombre es Israel Jaraba, presentaré las recomendaciones finales y la conclusión del trabajo. El manejo fitosanitario del cacao requiere combinar prácticas integradas como poda sanitaria, regulación de sombra y control frecuente de malezas para disminuir la humedad y evitar condiciones que favorezcan enfermedades. Por otro lado, también es la clave retirar residuos afectados, desinfectar herramientas y manejar el drenaje en zonas propensas al exceso de agua. La nutrición y el estado del suelo influyen diferentemente en la sanidad del cultivo. Se recomienda aplicar fertilizantes según análisis del suelo, usar materia orgánica y mantener coberturas vivas. Además, el uso de material genético tolerante y aplicación de control biológico en tricoderma fortalecen la resistencia natural del cultivo. El uso de productos químicos debe ser limitado y responsable, empleando solo fungicidas autorizados y retornando ingredientes activos. El monitoreo periódico y la capacitación del personal para reconocer síntomas y aplicar buenas prácticas aseguran decisiones oportunas y el manejo integrado más efectivo. En conclusión, el cacao se requiere un manejo fitosanitario preventivo basado en la vigilancia continua y en la combinación de prácticas culturales, biológicas y químicas. Aplicar estas estrategias de manera integrada permite reducir el impacto de enfermedades como moniliasis, escoba de bruja, mazorca negra y el mal de machete, protegiendo la productividad y la sostenibilidad de este cultivo.